En este emocionante viaje exploramos el encantador pueblo Muang Campasac, donde maravillas como Muang Cang y el templo Wat Phu, legado del Imperio Khmer, nos sorprenden. Sumérgete en la belleza natural de Laos, ubicada en la provincia de Campasac. Embárcate en esta aventura llena de viajes, sorpresas y descubre la esencia de Laos en cada rincón. Bienvenidos amigos y amigas a esa nueva aventura. Acabo de dejar Pak Se, un poquito más al norte, y vamos en dirección sur, a Muang Campasac, supuestamente poco visitada por turistas. Vamos a buscar un sitio para dormir y vamos a estar allí unos días, los días que necesitemos, para conocer toda la zona. Estaremos muy cerca del Mekong, que nos persigue como siempre, y estamos mucho más cerca de la frontera de Camboya y de Tailandia. Seguidme en esa aventura. Vamos a disfrutar un poquito de la vista. Seguimos, que tenemos unos kilómetros que nos esperan. Vamos para allá. Sitio muy bonito, sencillo, modesto, muy económico, pues sobre todo agradable. El chico es que lo lleva, es francés, Gilbert se llama. Os voy a recomendar ese lugar cuando venís en esa zona. Como siempre la descripción, me gustaría mostrar el lugar. Hay como un jardín que da al río, ¿veis? Hay aquí un jardín muy grande. Aquí está mi moto aparcada, como un pasillo externo. Ahí está la recepción. Aquí las habitaciones. Esa es la mía. Os voy a mostrar, echar un vistazo. A ver si hay suficiente luz. No está mal. Es muy sencilla, muy modesta, pero se ve que le han puesto cariño de alguna manera. Y aparte el lugar con vista al río es buenísimo. Una cama. Ahora la vamos a probar. Muy importante el colchón, chicos y chicas. Baño. ¿Está bien? Típica ducha Lao, ¿veis? Es decir, aquí está el váter y está dentro de la ducha prácticamente. Es una pieza única. Aquí hay un calentador muy pequeñito. En Laos todos los calentadores son así de pequeños. Luego hay un tema sobre ese suelo que os tengo que decir. Es decir, en teoría el agua va al suelo, ¿vale? Voy afuera que hay un poco más de luz. Entonces hay que hacer una pendiente para que vaya al agujero de donde se descarga el agua. Muchas veces la pendiente no está. En ese caso la veo un poquito, ¿veis? Un poco ligera, pero normalmente se pasan y la hacen demasiado plana. Y muchas veces tú te duchas a las 8 de la mañana, vuelves a las 12 y todavía está el agua ahí. Pero bueno, es Laos. Y lo más bonito es la terracita. Mirad, bueno, la habitación vale 200.000 kips, que al día de hoy son 9 euros. ¿Qué digo? Sí, 10 dólares, 9 euros. Está muy bien de precio. Ahora voy a ducharme, relajar un poco del viaje y hacer algún plan. Aquí tengo montado mi base estratégica de trabajo y os quiero presentar un vecino o una vecina, creo que es vecino, ¿no? Que está aquí. Le he invitado a comer un poco de hierba en mi casa. Allí está, os lo presento. Bueno, se ha autoinvitado. De hecho, a lo mejor yo estoy en su casa, ¿eh? Pero mirad qué simpático. Yo salgo de casa
Y tengo ese amiguito. Y aquí el hermanito o el hijo, no sé, algún familiar. Acabo de encontrar un sitio para comer. Lo que ha pasado, amigos y amigas. Hey! Cop chai today. See you tomorrow morning. Ya tenemos amigos aquí. Es que había una fiesta cuando he llegado aquí y no sé si yo sin querer lo he echado, porque los camareros como que cuando yo llegué se acercaron a esa gente y se han alejado, pero bueno, no sé si es eso. Lo que iba a decir es que acabo de pasar todo el pueblo con la moto, es guapísimo, no me imaginaba tan bonito. Ese sitio es muy especial. Hace día pensaba, quizá un día podría hacer un vídeo de los mejores 10 sitios de Laos, ¿no? Una idea que tenía para el futuro. Me parece que ese va a ser uno de los 10. Esta es la vista que tenemos desde la terraza del restaurante. Mirad, con mesitas. Vamos a ver ese río que nos persigue por todo el país. Oye, esto está un poco frágil, ¿eh? No tengo mucho valor de pisarlo porque hace un ruido. Aquí está el Mekong, chicos. Vamos a disfrutar un ratito. Muy bonito. Ahora estaba pensando a Firenze y Siena, o sea, Florencia y Siena. Florencia es una ciudad muy conocida en Italia, muy bonita, y todos los turistas que van a Italia siempre la visitan, ¿no? Justamente. Y muchas veces pregunto a la gente que ha estado, si han estado también a Siena, que está a 60 kilómetros, menos de una hora de carretera. Y la mayoría de la gente no va a Siena. Y me parece un poco lo mismo ir a Paksé sin ir a Muang Kampasak. Esa es la Siena de Laos. Aquí dos platos. Uno, este. La pinta sin nombrar. ¿Esto qué? ¿Cómo lo veis? Con forma de... Vamos a probar. Eso debe ser picado. Tremendino. Entre tremendo y tremendísimo. No, entre tremendísimo y muy tremendo. Chai today. How was your food? Wow, very good. Thank you. Very good. Thank you. I will come back, sure. Yeah, I think. Just arrived today. Yeah. Where you go today? Here. Food? Yes. I have started to see Wow. Muang Kang. Wat Muang Kang? Muang Khổ. Muang Khổ. Muang Kang Yeah. and Wat Po. Yeah. Maybe one today, maybe tomorrow. I don't know. Maybe depends Tomorrow? of the time. Until 6, I think. I try. Yeah. Good luck. Thank you. And good trip. Have a nice day. Bye. Misión cumplida. El sol está por encima de nosotros. Hemos comido bien. Tenemos más fuerza. Tenemos hasta las 6 o las 3:30. A las 6:30 anochece. Amigos y amigas, acabo de llegar a un sitio maravilloso. Laos no me deja de sorprender por su belleza. Es increíble. Yo recuerdo la primera vez que vine a Laos, en 2018, estaba muy sorprendido. Y no me deja de sorprender. Y recuerdo en aquel momento que me sé, lo único que me gustaría es compartirlo con alguien. Y a partir de ahí hice un documental, ¿no? Pero ahora quiero compartir más, porque esas sorpresas siguen. Cuando en Laos vas a ir a un lugar, como ahora que quiero ir a visitar un lugar, lo más bonito es lo que te encuentras en el medio, ¿no? O sea, el camino hacia donde vas. Es increíble. Aparte, en esta estación hay arroz por todos los sitios, un verde eléctrico muy bonito de ver. Aquí estoy en el medio de la nada. Nada. Estoy aquí perdido en el Laos profundo.
Ahí tengo solo arroz. Y aquí una maravilla que ahora vamos a visitar. Y detrás el río Mekong. O sea, estoy rodeado de belleza. Una de las cosas que es muy agradecido en Laos es la gente. Incluso con la moto, yo tiendo a ir muy despacio para gozar un poco de lo que hay alrededor. Incluso en la moto, digo, pues la gente busca la mirada. La gente no huye, busca la mirada. Hay como una comunicación no verbal con la mirada constante. Y ve mucha belleza en la gente, ¿no? A todos los niveles. Entonces un conjunto de cosas, la gente, la naturaleza, la paz, todo. Y aquí ese edificio que parece salido de un cuento, ¿no? Lástima que yo soy un ignorante tremendo en arquitectura, pero los arquitectos deben gustar eso, ¿no? Chào Sunyan? ¿De dónde? Chao Sunyan. Veo. Ah, coi Johnny. Bueno, con la sonrisa de esos niños lindos y con ese sol que se va bajando, nos despedimos por hoy. Voy a descansar un poquito y por la mañana seguimos con más aventuras como estas. ¿Qué os puedo decir de Laos? Laos es un sitio que es más que un país. Es un lugar donde no hay mucho asfalto, no hay mucho edificio, no hay muchos bancos, no hay mucho de todo, pero hay como todavía un respeto, una conexión con la esencialidad de la vida, ¿no? Quizás. Y eso es lo que me atrae tanto de aquí. Y cada vez que descubro un lugar como hoy, un poco me sabe mal dejarlo.
días. Todavía no estoy despierto, pero puedo hablar. Aquí hay muchos pajaritos y animales de todo tipo por la noche. Es como una orquesta sinfónica. Ayer, por cierto, salí para cenar algo. Claro, las carreteras en Laos no están casi iluminadas, a veces no veía nada. Y no hay nada de comer aquí. Tuve que hacer 5 kilómetros para comer algo a las 7:30. Y a las 9 no hay nada. A las 9:30 está todo cerrado. Vale, me voy a preparar y vamos a hacer un gran plan. Chicos, menos mal que encontré un poco de agua porque mirad cómo me he puesto el pie. No veas. Bueno, ya estamos. Acabo de llegar a un complejo de templos, una ruina del Imperio Khmer que tiene unos 1000 años. Y me parece que después de haber pagado la entradita, me parece entender que me llevan con una especie de autobús eléctrico. Vamos a ver. Sabaidi. Vamos. Moderno, no me lo esperaba. Esta montaña que vemos se llama Pumacao y es ruina de templos. Está justo a la base de esta montaña. Y qué bonito que es ese lago, por Dios. Está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001, creo. Se refiere a la época del siglo XI hasta el siglo XIII, XIV, XV, creo, que es la misma época del Angkor Wat en Camboya. Mirad qué bonito este lago lleno de esas flores rosas. Estamos a 5 o 6 kilómetros del río Mekong, un poco más al interior. De hecho se nota que hay un poco menos aire. Conforme más cerca del río siempre hay un poco de aire. Esta mañana hacía mucho fresquito y aquí aprieta más por no tener movimiento de aire. Es un sitio increíble, mirad lo que estoy viendo. Angkor Wat
En Camboya es muy conocido. Esto es exactamente de la misma época. Pero supongo que está mucho menos conocido, menos visitado, por alguna razón. Una estructura simbólicamente espiritual, ¿no? Pero completamente integrada en la naturaleza. Eso es lo que me comunica. Esta montaña dominante de atrás crea un escenario muy especial también. Color muy oscuro, supongo por la edad, ¿no? Increíble la combinación, es decir, una estructura tan poderosa y la naturaleza tan poderosa. Mira, con esa ventana puedo ver la montaña al otro lado. Bueno, es un viaje en el tiempo fuerte, en el tiempo y en la naturaleza. Esto no lo había visto nunca. Algo de ese. Yo no he estado en Camboya. No conozco esta época histórica en esa cultura. Y me ha dejado bastante sorprendido. Sí. Es como la Roma de Asia. Es como la época romana, pero en el sudeste asiático. Otro imperio, otro estilo, otra filosofía, otra espiritualidad, otro contexto. Muy interesante. Me encantan esas montañas allá atrás. Hace que todo sea aún más bello. A veces pienso que las montañas han visto mucha historia, ¿no? Ellas han visto todo esto. Son más grandes aún, el planeta Tierra. Chicos, es una excursión en la montaña para profesionales. Mirad. No veas. 4.724 escalones. Me quedan 24. Mirad. Para llegar hasta arriba. Hay más que 24. Ahora tengo aquí un par de litros de agua fría. Indispensable. Porque entre el calor que hace, los escalones de 1000 años. Maravilloso, ¿eh? Se ve, mira. No me digáis que no vale la pena mirar mis vídeos sin sudar desde vuestro sofá, con la esperanza que un día venís aquí a saborearlo por vosotros mismos. Mientras seguimos, va. Mira, nos queda un trozo más. Es que siempre queda un trozo más. Esa es la cosa. Mirad lo grande que son esos escalones. Los esclavos, cómo trabajaban, igual que en Roma. La esclavitud. Lo que ha cambiado con ahora, que ahora la esclavitud sí le pagan. No sé qué opináis de eso. Es un precio muy caro lo que paga mucha gente en Occidente, por ejemplo. Vale, le pagan, se compran objetos, casas, coches, móviles, pero venden su tiempo, con lo cual son esclavos iguales. Mi experiencia personal me dice que no hay mucha gente en ese sistema de vida que hace un trabajo que realmente le apasiona, que le hace levantar por la mañana y ser feliz de hacer su tarea, ¿no? Así que es una reflexión interesante. Me gustaría saber lo que opináis. Hay una vista espectacular. Dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión, que por eso sudo tanto yo, para daros ideas. Mirad esto. Allí está. Mira, se ve el Mekong desde aquí. ¿Lo veis? Esta línea mojada, blanca al final. Son 5 kilómetros desde aquí. Allí es donde estamos pernoctando estos días. Hoy ha sido un cierre de episodio de aventura muy bonito. Ayer y hoy me ha gustado muchísimo
estar por aquí en el sur de Laos. Es la primera vez que vengo al sur y voy a estar bastante tiempo recorriendo y grabando para vosotros, viviendo aventura lo máximo posible. Espero que os haya gustado mucho y hoy me quiero despedir homenajeando las vidas de dos seres que quiero dejar libres, como homenaje a la libertad. Así que después de despedirme verbalmente, os quiero dejar ese pequeño regalito de dos vidas que vuelan por ahí, libres, como debe ser. Si os ha gustado el vídeo, espero que sí, que os ha gustado mucho. Dale muy fuerte ese like, que a YouTube le gusta mucho que la gente le gusta. Y me ayuda a mí también. Y a mí me gusta que la gente le guste. Así que dale muy fuerte allí. Romper ese pulgar para arriba. Compartir ese vídeo si os ha gustado con vuestros amigos. Darle la campanita para recibir todas las próximas aventuras y episodios. Y seguirme en las redes sociales. Andar la vida. Comentar qué os ha parecido esos 2 días por ahí. Y nos vemos en el próximo episodio. Va a haber muchas cosas interesantes.